Eran los días del asfixiante verano en la Laguna Salada, municipio de Mexicali, Baja California, en que la temperatura llega más allá de los 42 grados. Ahí desde el martes 16 de julio de 1996, un grupo de 34 soldados con los que se integraba la patrulla Tecolote realizaban pruebas de un curso militar de patrullas de operaciones especiales, CEPOE. El grupo pertenecía al 18 Regimiento de Caballería Mecanizada, que tenía su base en Nogales, Sonora. La primera fase del adiestramiento se llevó a cabo en la región del Cañón de Guadalupe. Ahí se realizaron tácticas para operaciones en montaña. Días después, se trasladaron a un lugar cercano llamado El Manatú, en donde desarrollaron la segunda parte del adiestramiento, el cual consistía en estrategias para operaciones en desierto. El día 25 la patrulla partió en una caminata nocturna hasta Guardianes de la Patria, donde fue adiestrada sobre operaciones en poblados. En ese lugar todos los integrantes del grupo tuvieron su última revisión médica. Los atendió el teniente Jorge Carrillo, médico cirujano, quien había llegado de la comandancia de la región con el mayor Héctor Sánchez para dejarles una dotación de víveres. La última prueba, la que daba por terminado el curso, sería una caminata de 32 kilómetros. El inicio de dicha caminata era a las 3 de la mañana del martes 29 de julio y era comandada por el subteniente Alejandro Herrera. Antes de partir, el capitán José Eber, coordinador del curso, le entregó un informe al mayor Sánchez sobre lo realizado en los últimos días y le notificó que el programa llegaba a su fin al día siguiente con la marcha. El cirujano Carrillo atendió a varios soldados. Unos tenían la piel quemada por el sol, otros, como el sargento Luis Saavedra, lo incapacitó de la caminata por tener una torcedura en el tobillo. El cabo de transmisiones José Luis Cota se quejaba de fuertes dolores en el estómago. Fue revisado de boca, tórax y abdomen y se le recetó metronidazol. La mayoría de los militares eran muy jóvenes, con no más de un año en el ejército. Ninguno sabía que para muchos de ellos sus horas de vida estaban contadas, todo gracias a dos errores de su comandante: desviar el camino y dar mal las coordenadas con un equipo de radio sin batería de repuesto. Llegó la hora de iniciar la caminata por la Laguna Salada. Su destino era el campo Mosqueda. Mientras tanto, el capitán José Eber seguiría al grupo en un carro ligero de exploración con un remolque en el que transportaba un tambo con 200 litros de agua y víveres. Con él iban los subtenientes Rafael Galindo y Gustavo Moreno, instructores en las primeras semanas de curso, así como el cabo conductor Alberto Zárate y el lesionado Saavedra. Las instrucciones del capitán al subteniente Herrera, comandante de la patrulla, eran que entregaran a todos los integrantes los datos de la marcha, planos de orientación, la dotación de agua y víveres para el camino. El objetivo era que la columna llegara alrededor de las 8 de la mañana a un puesto de observación y vigilancia establecido en las inmediaciones del Cerro El Mayor, donde serían reabastecidos. La patrulla Tecolote se internó a la calurosa Laguna Salada. El cabo José Luis Cota de repente se desplomó y, aunque valiente, se volvía a levantar para seguir caminando. Su destino ya estaba marcado. Otro de sus compañeros, el soldado de intendencia Tomás Meléndez, también tenía un profundo mareo de deshidratación que le impedía sostenerse en pie. Tras 3 horas ya de caminata, el subteniente Herrera ordenó a la columna, cuando miró una serie de curvas, que desviaran la ruta unos grados para avanzar en línea recta. Poco después ingresaron a un terreno desnivelado. Sobre su espalda Cota llevaba la radio Harris. Ahí el cabo Cota comenzó a sentirse mal y aflojó el paso. El sargento Gustavo Romo lo vio y le gritó: «Arriba, soldado, no aflojes, fibra». Pero el cabo respondió que caminaría a su ritmo. El subteniente escuchó todo y ordenó un alto media hora para después reanudar el camino. El poco viento que soplaba quemaba la cara y las orejas, secaba los labios y envolvía la cabeza.
A esa hora a la mayoría de los soldados les quedaba poca agua en sus cantimploras. El soldado de sanidad Jesús Mario, encargado de primeros auxilios, iba al frente de la columna, miró hacia atrás y distinguió entre los rezagados a Cota. Jesús bajó su mochila y llenó su cantimplora con un poco de agua que llevaba de reserva. Lo esperó, le ofreció agua y siguió con él, pero al poco rato desistió por la lentitud con la que avanzaba Cota. El cabo de 20 años de edad estaba sufriendo. Este decidió avanzar a su paso, y ya entrada la mañana alrededor de las 10, un soldado gritó que el operador de la radio ya no podía avanzar. Estaban por entrar al cañón David, cuando el comandante de la patrulla ordenó alto total para que Jesús Mario Rivas pudiera revisar a Cota. Le suministró una ampolleta de suero. Con la urgencia de continuar, Rivas cargó la radio. El comandante de la patrulla tomó el arma y un soldado lo ayudó con su mochila. El camino se alargaba, contrariamente a lo que pensó el subteniente Herrera kilómetros atrás. Después de la inyección, no avanzaron más de 1 kilómetro cuando Cota Santillanes, apodado el Traca, cayó de rodillas y dio su último suspiro de vida. A este le siguió el soldado Tomás Meléndez. Al ver aquella dantesca escena, el subteniente tomó la radio e intentó comunicarse con la comandancia de la Segunda Región Militar en Mexicali. Era poco más del mediodía, el sol quemaba, las baterías de la radio estaban fallando y no tenían carga suficiente. El subteniente vio que de sus 34 soldados, 8 estaban desplomados entre las rocas y a la sombra de unas matas secas, con evidentes síntomas de deshidratación. Después de muchos intentos hubo contacto con la sección tercera de operaciones de Estado Mayor de la Segunda Región Militar, en donde estaba de guardia el cabo Gilberto López. «Manden agua rápido, porque ya se nos agotó, se están desmayando», se escuchó por la radio. El comandante habló de nuevo y añadió las coordenadas en las que se encontraban. El lugar era inaccesible para vehículos. La petición de auxilio sorprendió a todos, pues ninguna de las patrullas que antes habían realizado el curso había tenido contratiempos. Al poco tiempo el cuartel recibió otra llamada. «Rápido, mándenos agua, nos estamos muriendo de sed, ya el Traca y otros se murieron». Hubo interferencia y la comunicación se interrumpió. El ejército se movilizó para ayudar a sus compañeros. El vehículo que le seguía a kilómetros de distancia perdió el rastro de la patrulla. El grupo Tecolote tenía todo en contra. Mientras tanto, bajo la caldera solar de la Laguna Salada, el sargento Gustavo Romo, segundo al mando, observó a Herrera que con dificultad podía emitir los mensajes de auxilio y consideró que los militares que estaban en condiciones de continuar tendrían que hacerlo de inmediato. Al estado de Cota y Meléndez se sumaron el subteniente y otro soldado. El sargento gritó que quienes pudieran continuar la marcha buscaran la salida hacia la carretera y enviaran agua. Eran 10 los que iban en busca de salida. Delante de ellos iba una perrita, Reina, que se había acostumbrado a acompañar a los soldados de las distintas patrullas. Por su parte, las lecciones de supervivencia en el desierto parecían prolongar la agonía de los que se quedaron, algunos de los cuales se sumergieron en un profundo sueño a la sombra de las rocas o matorrales, del cual ya no despertaron. Otros se dispersaron a buscar biznagas. Después de las 2 de la tarde, el calor había llegado a 45 grados. El sargento Romo y algunos de sus hombres, entre los que iba Rivas Medina, encontraron una cueva y decidieron resguardarse al menos hasta la hora del crepúsculo. Los soldados que no pararon seguían a Reina, con la esperanza de que ella sí conociera el camino. Cuando los soldados se detenían, el animal ladraba y aullaba. Llegó el momento en que sus aullidos eran llantos. En la desesperación, 2 de los soldados quisieron agarrarla para abrirle el cuello y beber su sangre. No pudieron. Reina echó a correr y no paró hasta llegar a Campo Mosqueda. Cuando los oficiales la vieron llegar, dieron la voz de alerta.
La perra bebió algo de agua y los subtenientes trataron de reanimarla para que los llevara a donde estaba la patrulla, pero después de unos minutos, Reina murió. El ejército buscaba al grupo por aire y tierra, pero no los encontraban. Los militares hacían humo con sus ropas y ramas verdes, pero todo era en vano. Como un verdadero milagro, al atardecer llovió durante unos 10 minutos en el cerro El Mayor. Quienes estaban recostados en las rocas bebieron agua caliente y algunos llenaron sus cantimploras. Fue el empujón que necesitaban para que más tarde, pasada la medianoche, pudieran continuar el ascenso. Donde no llovió fue en las partes bajas, donde se encontraba el comandante de la patrulla y quien ahora había tomado el mando, el sargento Cecilio Santiago. El subteniente Herrera le ordenó que cuando empezara a oscurecer, mandara a los soldados que se pudieran mover a la entrada del cañón y encendieran fogatas. Los que pudieron moverse fueron los soldados Javier Mesa y Casimiro Cruz. Con ellos se acordó que si había alguna novedad, dispararan al aire, pero estas personas se fueron y nunca regresaron porque los dos fallecieron. La búsqueda era intensa pero no daba resultados. Los del cerro al día siguiente reanudaron el ascenso. Cerca de las 5 de la mañana del 30 de julio, se acercaban a lo alto del cerro 4 soldados con el cabo Francisco Leiva a la cabeza. Más atrás iba el sargento Romo con otros soldados. El objetivo era la cima, antes de que saliera el sol. El amanecer despuntaba cuando el cabo Leiva vio desde la cumbre un río y una carretera. Este se adelantó y poco antes de las 7 de la mañana fue el primero en recibir ayuda. Fue auxiliado por un estadounidense. Después, otro automovilista le dio un aventón hasta el campo Mosqueda. El cabo dio toda la información sobre la ubicación de sus compañeros. Aproximadamente a esa hora, en lo más hondo del cañón David, el soldado Luis Cos se quedaba pasmado cuando vio que el subteniente Herrera recobraba la vida y dijo a los pocos que lo escuchaban: «Estoy malo, ¿qué moral les voy a dar? Yo estoy con ustedes». Caminaba y se caía, alucinaba y gritaba: «Vengan, aquí hay agua». Pero ya nadie se podía mover, sabían que no era verdad. Herrera, agotado, se sentó en una piedra y a los segundos falleció. Roberto Arredondo miró a su alrededor después de despertar y se percató que muchos de sus compañeros ya estaban muertos. Sobre la carretera, el general Fonseca encontró otro militar sin camisa. Este los llevó a donde había otros y fueron rescatados. Por otro lado, un helicóptero observó al grupo del cabo Leiva. El aparato aterrizó y los rescató junto con los fallecidos. Muchos de los militares se encontraban en calzones, ya que su ropa la utilizaron como fogata. En la cañada encontraron a los dos que fueron a buscar ayuda fallecidos debajo de un matorral. La penúltima búsqueda se dio el día 31 de julio. El helicóptero solo encontró 6 cadáveres, entre ellos el del subteniente Herrera, comandante de la patrulla Tecolote. Durante el 1 y 2 de agosto de 1996, siguió la búsqueda de los 2 subtenientes faltantes y quienes se habían agregado a la búsqueda. El día 2 fueron encontrados entre rocas y ramas secas, ya sin vida. El resultado final de esta tragedia fue de 11 soldados y 3 oficiales muertos por golpe de calor, deshidratación e insolación. Sobrevivieron 22. El general brigadier Alfredo Fregoso señaló que el punto definitivo que causó la muerte del personal de tropa y que impidió que estos reaccionaran ante una situación de emergencia que tenían fue el sueño que les provocaron las temperaturas de la cual ya no despertaron. Sin embargo, aunque el general Fonseca se dijo responsable del caso, la justicia militar procesó al capitán José Eber Rueda, coordinador del curso CEPOE, y a los 2 oficiales instructores. Después de poco más de 3 años de juicio, el juez primero militar con sede en el campo militar número 1 consideró que los procesados eran responsables, pero por falta de pruebas de la Fiscalía Militar, la Justicia Federal los dejó libres.
Así fue como el infierno de la Laguna Salada se quedó con la vida de 14 militares, quienes con honor y lealtad trataron de cumplir con un adiestramiento que sin saberlo se trataba de vivir o morir. Así fue como el infierno de la Laguna Salada se quedó con la vida de 14 militares, quienes con honor y lealtad trataron de cumplir con un adiestramiento que sin saberlo se trataba de vivir o morir. Para más contenido, síguenos en nuestras redes sociales como Tijuana en el Tiempo, la historia fresca de nuestra Tijuana.